Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. Hay un presidente, Donald Trump, que está queriendo rehacer las reglas del juego internacional. Esto no significa más que costos para el resto del mundo. Quizás algún caso aislado se beneficia de rebote, pero esto sin duda es costos. No hay otra manera de ponerlo. Podría estar México mejor colocado relativo a China y Vietnam y otros países de lo que estaba al principio del juego. Pero con cuántas cicatrices en el camino no lo sé. Imponer sanciones como respuesta a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, económicamente hablando, no es beneficioso. Y hoy nos acompaña Sebastián Mazuca, profesor distinguido del TEC de Monterrey. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Y como siempre, nuestra amiga y colega Beata Boina. Aquí andamos. Sebastián, Beata, pues estamos en un momento realmente único de la historia reciente de la humanidad. Esa paz americana que se construyó después de la posguerra la quiere redefinir. Sebastián, ¿por qué no empezamos tratando de entender por qué lo está haciendo? ¿Cuáles son las razones, no psicológicas, porque esa podríamos acabar en un psicoanálisis típicamente argentino, sino sociológicas, políticas? Sebastián tiene la enorme virtud de que primero estudió economía y después dijo que primero estudió política y después dijo voy a estudiar economía para poder entender la política. Entonces es un cruce de las dos fuerzas que seguramente explica lo que está pasando. Sebastián. Bueno, lo que está pasando es muy difícil de explicar. Sabemos que es una novedad, ¿eh? Sí sabemos que es una novedad, con lo cual eso lo podemos decir con cierta seguridad. Estamos acostumbrados a la Pax Americana y la Pax Americana probablemente esté terminando, lo cual es una cosa muy nueva. Todos los fines de las eras imperiales generan novedades, con lo cual podemos estar seguros de eso, pero poco más que eso. La curiosidad de esta Pax Americana es que parece ser yo no recuerdo, no sé ustedes si recuerdan, un presidente que en prosperidad, en alta prosperidad, haya tomado decisiones tan radicales, digamos. Parecen medidas de una crisis, no de una, no de la abundancia. Cuando digamos, estamos en uno de los mejores momentos de la historia del capitalismo, el gran sponsor de ese capitalismo decide cambiarlo. Con lo cual uno tiene que, es donde cuando pasamos a explicar y tratar de entenderlo, me parece que las cosas se hacen interesantes. Uno podría decir, mira, las cosas no están tan bien para Estados Unidos. Estados Unidos advierte, como lo advirtió hace tiempo, que el crecimiento de China, que es su socio en la globalización desde 1995, digamos, pasó de ser una potencia vegetariana y pronto va a ser, como toda potencia, una potencia carnívora. Y frente a eso hay razones estructurales que no importa quién esté en el gobierno de Estados Unidos, en algún momento va a tener que tomar una medida. Una medida que a lo mejor es una medida de rectificación, un manotazo de ahogado de una potencia declinante. Eso sacaría a Trump del medio, ¿no? Es una posición estructural, el mundo está en esa situación y entonces en Estados Unidos, no importa su presidente, en algún momento va a reaccionar. Yo creo que podríamos tener eso en cuenta y hay me parece, algunos indicios de que hay gente que está pensando más seriamente que lo que parece en los lamentos de los podcasts de los demócratas, parece que está pensando más seriamente en eso. Por otro lado, podría decir, bueno, pero no, en realidad no, Estados Unidos no está declinando, de hecho está en el medio de una nueva ola de aceleración de su crecimiento. Hay muchos indicios de eso también, donde al final, con un poquito más de paciencia, le iba a ganar a la pequeña potencia bulliciosa que es Rusia, y decidió abandonar esa batalla, y le iba a ganar también a China. Y de todas maneras cambió. ¿Y por qué cambió? Bueno, ahí es donde pasamos de una causa internacional a una causa sociológica, como decís vos, doméstica, que es una coalición, que esto ha pasado muchas veces en América Latina, ¿no? La prosperidad no carece de víctimas, digamos. La gente que no se adapta al cambio tecnológico es perdedora de la prosperidad. Y Estados Unidos tiene muchos, ¿no? Tiene muchos perdedores. Esa prosperidad son una minoría, pero muchos. La cuestión es que si se los puede agregar en una coalición electoralmente ganadora, estos son los blancos no educados que han perdido el empleo, digamos. Claramente hay un claro clivaje en la política
estadounidense donde toda la gente con título universitario es demócrata y toda la gente sin, digamos, la mayoría, el típico, carece de título universitario. Entonces los trabajadores menos calificados para el mundo globalizado están enojados, votan a Trump, y entonces Trump, en realidad, con tal de consolidar esa coalición, se anima a arriesgar la prosperidad de Estados Unidos. Esto me parece, digamos, lo último que comento en esto como para plantear el escenario es que esto es interesante, y lo lindo que me gustan de estas dos explicaciones es que uno puede sacar a Trump. Todos los rasgos psicológicos, ideográficos, personalísimos, biográficos de Trump, uno los puede remover de estas explicaciones y de todas maneras podrían pasar. Es decir, es estructural que Estados Unidos, si es verdad, está enfrentando un desafío muy formidable con China, entonces algo tiene que hacer, o es verdad que es posible en el espacio sociológico o demográfico, nueva demografía de Estados Unidos, crear una coalición electoralmente viable que sea de corte populista, tanto político como económicamente. Está muy bien esa forma de tratar de sacar a Trump, pero yo creo que lo que lo complica es que las formas específicas que usó primero para construir esta coalición y ahora las políticas concretas que está utilizando para tratar de fortalecer a su coalición con medidas que en principio cree él ayudarían a recuperar una parte de sus empleos, es tan caótica, tan ajena a lo que cualquier experto sugeriría, que sí parece que ahí la naturaleza de los regímenes populistas, donde un señor decide cancelar un aeropuerto o poner aranceles a China sin ninguna base técnica muy sofisticada, pues son parte del problema y la explicación. Beata, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que, o sea, en primer lugar, lo que comentabas tú, Sebastián, que hay una razón, podríamos decir, estructural de lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, es cierto que incluso los presidentes anteriores, o sea, Barack Obama y obviamente Joe Biden, pues han visto a China como un riesgo, incluso una amenaza, ¿no? O sea, en ese ámbito yo creo que desde Barack Obama empieza esa política de pues amenaza y a ver qué hacemos con China. Y se clarifica de una forma bastante particular en el contexto de Trump. O sea, sí hay ciertas circunstancias que explican pues esa confrontación. Ahora bien, si nos hubiéramos remontado hace 20 años, probablemente el personaje como Trump no sería posible en el contexto de los Estados Unidos como presidente, porque pues los tiempos, las circunstancias eran distintas, pero también las circunstancias, me da la sensación de hacer la política eran un tanto distintas. O sea, no teníamos las redes sociales que lo amplifican todo muchísimo, y por otra parte, hace 20 años quizás los partidos políticos como convencionales, tradicionales o formas un tanto tecnócratas de hacer la política no eran tan desprestigiadas como probablemente lo son hoy o como se ha manifestado hoy con tanta fuerza. Y eso básicamente hace que Trump pues es posible hoy en los Estados Unidos, y en su segundo mandato pues va con todo lo que puede, con sus formas particulares que sí son o sea, chocan mucho obviamente en el contexto internacional, también en el contexto doméstico, pero no chocan a todos. Eso es la gran, yo diría, diferencia frente probablemente al primer mandato de Trump, y es lo que también estamos viendo en el contexto internacional, la ampliación o la difusión de ese tipo de nuevos liderazgos, que a mi modo de ver son los liderazgos muy conectados con esas transformaciones tecnológicas y de redes sociales que estamos viendo en muchos países del mundo. O sea, es tiktokización de la política, lo podemos llamar ahora usando, digamos, tomando prestado de la red social TikTok, pero bueno, básicamente son tiempos nuevos en ese sentido. Ahora bien, cuando hablamos de Trump también me da la sensación de que obviamente él como empresario y showman ve el mundo como un espectáculo por una parte, pero por otra parte también como una especie de empresa. Lo que a mí no me cuadra mucho es lo siguiente. Normalmente cuando hay problemas de una empresa con su entorno, esa empresa se ajusta al entorno, hace transformaciones internas. El Trump lo que quiere hacer es básicamente ajustar el entorno a la empresa, quiere decir a los Estados Unidos. Y eso sí puede generar obviamente problemas a corto, mediano plazo en los Estados Unidos, y obviamente afecta muchísimo al contexto internacional, afecta muchísimo a todo el mundo. Sebastián, ¿cómo reaccionarías? Uy, tengo un montón de reacciones,
porque ustedes están diciendo cosas mucho más inteligentes de las que se me hubieran ocurrido a mí o yo podría pensar. Entonces voy a tratar de empezar un poco a la defensiva. Eh, tratando de Yo creo que primero, coincidimos en mucho, coincidimos en mucho. Primero, me gusta lo que dijo, me gusta, voy a rescatar dos cosas para seguir pensando, como recapitulando. Yo digo, hay una explicación internacional que es la posible decadencia geopolítica de los Estados Unidos, eventualmente algún día pasará. La otra es la aparición de una nueva sociología electoral dentro de Estados Unidos, para lo cual la derecha populista es un camino viable. Y si no estoy distorsionando demasiado, Carlos dice, pero para esas dos explicaciones, esas no explican por qué es tan improvisado, tan poco, tiene tan poca sintonía fina, es tan carnicero y tan poco quirúrgico lo que hace Trump, digamos. Y después, Beata dice, bueno, pero está este elemento de las nuevas tecnologías, hay algo global en estos liderazgos y demás. A mí me parece que, y además, la idea de que tiene un enfoque de empresa pero no funciona como una empresa porque está, no sé, en vez de ajustarse al medio ambiente lo está rompiendo. Bueno, ahí empecemos por atrás. En esa novedad yo digo, hay en las relaciones internacionales, yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero hay una distinción muy bonita que creo que es de Krasner, un autor de California, no sé si de Stanford o de Berkeley, que decía, bueno, ¿cómo medimos los poderes de los países? Que son distintos de las firmas, justamente porque hay países que son regime takers, la mayoría de los países, o sea, tienen que aceptar el mundo como es y ajustarse a él, regime breakers, que son los que lo pueden romper, y regime makers. Y aquí Estados Unidos está en una posición parecida, compatible con lo que yo te hablaba al principio. A lo mejor Estados Unidos ahora no sé si puede ser tanto un maker, yo creo que sí, que el diagnóstico de que no es un maker, que transforma su ambiente, no se ajusta, transforma el ambiente, es una posibilidad. A lo mejor lo que estamos viendo es que no tiene más espacio que el de ser un breaker, es decir, un rompedor del sistema, no un Esa es la tomador. gran pregunta ahorita, ¿es breaker o maker? ¿Es breaker o maker? No, para mí la pregunta es lo que tú, pero conectando con lo que vos dijiste, Carlos. Para mí, digamos, vos mirás los números y con un poco de paciencia sigue siendo el maker. Lo que tú dices es, en vez de ser cirujano como maker, es un carnicero breaker. Me parece que es lo que tú estás diciendo, si no me equivoco. Sí, sin duda, ese es el tema, porque las condiciones Yo creo están que, para yo creo hacer. que tratando de atender las nuevas imperativos electorales, el corto plazo del TikTok y todo eso, en vez de aceptar la paciencia del maker, tiene los plazos de un breaker. Y entonces la impaciencia lo hace breaker, cuando podría ser maker, digamos. Y el hecho de que no sea tecnocrático justamente tiene que ver con la reacción global a la tecnocracia. O sea, es parte de los perdedores. Uno no... Son brutos, digamos, no porque sean ignorantes, sino porque han desplazado a la tecnocracia, están hartos de la tecnocracia. Es como parte de lo que ellos llaman woke. Porque Hacer quieren ser ignorantes, o sea, quieren ser ignorantes y saben muy bien que eso empata muy bien con una parte importante del electorado, ¿no? Pero De no hecho, solo eso, yo creo que hay otra cosa, digamos, cualquiera que le dijo que se acercó a Trump en el 15 cuando empezó a buscar la candidatura de su partido, sí. todo el mundo, los tecnócratas, los expertos, los doctores en ciencia política, le hubieran dicho, no vas a llegar a nada, hombre, el Partido Republicano no te va a Claro. dejar pasar. Entonces, cuando eres capaz de remontarlo todo en un ámbito, crees que lo puedes remontar en el otro. Y seguramente él está releyendo su primera presidencia, cómo le creía a estos tecnócratas conservadores que no entienden el mundo. Entonces, mejor creo en Peter Navarro, que tiene una visión muy coherente desde el punto de vista interno, no digo que sea real, pero muy coherente, y que le da pues esa posibilidad de buscar, como en el 2015, una ruptura contra todos los pronósticos y pues ya se verá si tiene o no razón, se ve complicado, pero yo creo que eso es lo que lo explica en parte. Exactamente. A ver si te gusta esta palabra, no sé si a mí me dio mucha curiosidad la primera vez que la vi, porque después la vi repetida en el tiempo. El síndrome de Ubris. El síndrome de Ubris, que a los romanos, digamos, a los grandes guerreros, emperadores, victoriosos romanos, les pasaba. Ellos, como habían ganado varias batallas, de pronto se creían que podían ganar cualquier batalla. Y lo vi en colegas míos, que después de ganar grandes premios, ¿Nos quieres dar la nombres? dejan de investigar, se creen que lo que dicen es realidad solo porque lo dicen. ¿Nos quieres dar nombres?
No, el síndrome de no, sobre todo porque tengo miedo que sí, que te pase a ti, Carlos, que después de tanto éxito un día creas que al dar opiniones estás legislando la realidad. Y la arrogancia, el éxito te lleva a pensar que todo lo puedes hacer. Exactamente, Y creo que es hay mucho de eso, ¿no? Hay Hay mucho de mucho eso. de esto, es como, y además construyes un entorno para que esto sea posible. Digamos, yo Ahora ya decía, está todo rodeado de ese clima enrarecido. Eligió a las personas que justifican la visión que él ya tenía hace 80 años, lo cual no hace 80, pero en los años 80, antes de donde se nacer. tocaba no de los chips, sino de los videocassettes, y no de China, sino de Japón, tal cual. Y quería la Es misma política. Cuando todavía Rusia existía, cuando no existían los iPhone, cuando no existía la inteligencia artificial, digamos, ahí es donde se muestra claramente, además de esta manera de calcular los aranceles, las tasas arancelarias, se muestra que está todo muy improvisado, muy a las apuradas, nada pensado, alimentado por esta ubris, ¿no? Ahora bien, Sebastián, o sea, se puede obviamente cuestionar todo lo que hace Trump y se pueden cuestionar las formas de cómo calculan las cosas, etcétera, etcétera, pero la verdad esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, todo el mundo, pues desde hace un par de meses, desde 20 de enero, básicamente, pues está en pendiente de cada día a ver qué ocurre y la verdad es que no es tan fácil en ese contexto, pues establecer unos principios de cómo deberían ser esas relaciones con los Estados Unidos. Tú en ese tiempo, o sea, ¿cómo has visto, digamos, las estrategias que han tomado diferentes países? ¿Cómo tú ves las respuestas quizás de los principales actores, como China, por ejemplo, frente a lo que está pasando? Si lo ves coherente, si va a pasar esa ola, digamos, de efervescencia desde los Estados Unidos y vamos a estar más tranquilos en un año quizás, o o van a ser 4 años de choque constante. No, yo veo que para el resto del mundo la tiene bravísima. Esto no significa más que costos para el resto del mundo. Quizás algún caso aislado se beneficia de rebote, pero esto sin duda es costos. No hay otra manera de ponerlo. para el Trump, mundo y para Estados Unidos. para Estados Unidos es lo que veníamos debatiendo. Uno puede debatir eso, pero para el resto del mundo ya creo que no hay dudas de que le va a costar mucho. Va a haber una recesión, hay gente que va a vender menos. Las reacciones las veo interesantes y variadas. Quiero que me quede un segundo para decir algo de América Latina, que es uno de los peligros. Si uno ve la respuesta, que no la he leído, de China y Europa, me parece muy bien. Europa cantó Quiere el póker. Dice, bueno, vamos a cero los dos, ¿no? Me pareció una respuesta notable para una comunidad que tiene problemas de acción colectiva y tiene una respuesta clara, fuerte y que está como subiendo el juego, ¿no? Vimos también la de Netanyahu. Es un taker. Netanyahu es claramente un taker, especialmente en relación a Estados Unidos, pero también le va a costar. La de China me parece interesante, obviamente pensada de forma milenaria, y recomiendo la de Singapur. Singapur dijo, esto es an unmitigated disaster for us, y preparemos no, para lo malo. Y después a mí me preocupa América Latina por la sensación, no, por la realidad obvia de que México, curiosamente, por una carambola rara puede terminar beneficiada, pero con una carambola muy rara, ¿no? Pero eso no me animo a decirlo todavía. Pero el resto de los países van a sufrir. Y a mí lo que me preocupa en realidad es que nunca América Latina va a terminar de purgarse esa idea sobre todo en los gobiernos autodenominados progresistas, pero que sabemos que son más bien gobiernos de quiebra fiscal, la posibilidad siempre de echar la culpa al exterior, desde la teoría de la dependencia, que algo interesante decía, siempre que es la versión sofisticada, cuando después esa versión sofisticada da alimento a todo el mundo, a todos los gobiernos malos, a culpar al exterior. Y ahora tiene un gran motivo de culpa, con lo cual, bajo ese argumento, me parece que además del daño económico, le da, digamos, el pase político. Trump es como que le tira la pelota redonda a todos los gobiernos de América Latina, sobre todo a los que son irresponsables fiscalmente, a decir, bueno, la culpa es de Trump. Ahora, digamos, las fuerzas pseudo progresistas de América Latina van a tener libreto por 4 años más, ¿no? Y Posiblemente. en No ese miren sus sentido, propios errores, que vienen muchos acumulados, ¿no? Vienen muchos acumulados. Mira, gobiernos por todas partes están acumulando errores. Ahora se lo van a poder facturar a Trump.
Sí, para citar al clásico, durante la pandemia les puede caer como anillo al dedo, como dijo AMLO respecto a la pandemia. Pero déjame regresar a la pregunta de Beata y un poco, digamos, complementar lo que tú dijiste, me parece muy interesante. Yo creo que cada uno de los países está reaccionando desde donde puede reaccionar. ¿Qué quiero decir con ello? China, yo creo que eso Trump lo calculó mal. China aspira a ser la potencia desafiante. Y Trump creía que lo iba a poder doblar con aranceles. Siguiendo con tu similitud del póker, tú apuestas tanto, yo apuesto más y a ver quién aguanta. Ya hoy Trump dijo que las aranceles de China van a subir a más de 100% y te puedo asegurar que China va a doblar la apuesta otra vez. Y aquí están estos dos grandes monstruos con estos dos egos, uno volátil como el de Trump, otro mucho más asentado como el premier chino, jugando las cartas a la mirada de todos. Y ahí se esconde la oportunidad para México, se esconde. Es decir, que sea tal la ruptura entre China y Estados Unidos que ahí se nos abre un espacio. Pero eso voy a regresar en un segundo. Luego están los europeos, que tienen este serio problema de acción colectiva, pero son una potencia también. Menos grande que Estados Unidos, aunque lo era más grande cuando arrancó la Unión Europea, para simplemente subrayar lo que dijiste, que el gran ganador de todo estos últimos del siglo XXI, fuera de China, en el mundo desarrollado, ha sido Estados Unidos. Que ahora nos vengan con la victimización de las reglas que nos afectaban, no deja de ser síntoma claro de lo que decías hace rato, los populistas siempre culpando a alguien más de problemas, pero en fin, eso es otro tema. Pero los europeos es muy interesante su reacción. Te abro la industria. Aranceles cero a la industria, es en donde se puede poner de acuerdo, no tocan el campo, pero también dicen, si no le quieres jugar, ya vemos, yo también te puedo doblar la apuesta. Entonces le abre otro juego. Luego Canadá me parece interesantísimo, que es la contraparte más cercana a México, que es, como es un país que se siente con razón profundamente ofendido, en el sentido de que han sido los grandes socios, amigos de Estados Unidos, han estado con ellos en todas. Y de repente les llega un señor, por primera vez en su historia, que no se entiende ni muy bien por qué, quizá por animadversiones personales entre Trudeau y Trump, en un momento además del ciclo electoral donde los liberales ya no tienen nada que perder, porque estaban muertos políticamente. Entonces esto les da aire, un poco en tu tema este de no solo los regímenes progresistas, todos pueden ganar de la bandera nacionalista. Entonces la defensa de Canadá ha sido muy inteligente. Vamos a buscar negociar, hay una pequeña retaliación a los autos, a lo que más te importa, a los que no cumplen con el TEMEC, pero está abierta la negociación y en el camino un resurgimiento del Partido Liberal que le puede permitir, para toda la frustración de Trump, ganar la elección. Luego está México, que es el país más débil de la ecuación del TEMEC, pero con la presidenta más fuerte, en el sentido que tiene 6 años, 5 años de vida política, unos niveles de aprobación gigantescos, sin oposición para fines prácticos, y que empezó muy gallita. Si tú me subes los aranceles, yo te los subo, y entendió que esa era una pésima jugada. Está básicamente como todos los países chicos, esperando a que los grandes se peleen, se despeje este escenario, y quizá quedemos dentro de América del Norte, habrá que ver con qué reglas, y tratar entonces desde la fortaleza norteamericana poder ganar algunos espacios. Sí, eso sin ninguna duda, yo creo que es un panorama muy completo, Carlos, que presentaste de cómo están reaccionando los países. Mucho depende de sus propias circunstancias, también obviamente de cómo es la política interna. En las campañas electorales las reacciones suelen ser mucho más virulentas que, digamos, en los tiempos más de pues, la vida política sin elecciones. Pero en este contexto, yo creo que es importante resaltar también caso de la Unión Europea, o sea, desde el punto de vista económico, básicamente, o sea, imponer sanciones como respuesta a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, económicamente hablando, no es beneficioso. O sea, no es beneficioso, digamos, para ningún país porque sube los costos. También para este país o la Organización Unión Europea. Se calcula que en caso de la imposición de los aranceles, el crecimiento de la Unión Europea este año, pues bajaría a 0.3% y si la Unión Europea responde, serían al menos 0.5%. Entonces, es como tirarse en el pie una bala, pero políticamente quedamos bien porque ha habido una respuesta. Entonces, en muchos casos de China, China está dando una respuesta política, aunque probablemente económicamente hablando,
no les conviene imponer aranceles. Pero vamos a ver cuántas rondas de esa pelea entre Estados Unidos y China vamos a tener. Pero en todo caso, Sebastián, ¿tú ves que México en este contexto puede ser ganador? Porque pues al fin y al cabo aquí estamos en este país y es lo que Como más Sebastián está en probablemente Monterrey, donde preocupa se ve mucho a más directamente a todo los que esto. nos escuchan. No, mira, la verdad que debo decir que frente a los interlocutores que tengo, debo decir la verdad, no sé. Yo le puedo contar algo de México a mis colegas argentinos, no le voy a contar nada sobre México a una audiencia mexicana. Pienso que sí, la verdad es que pienso que sí. Pienso que sí, pero no sé si es wishful thinking o thoughtful wishing. Pero podríamos tratar de hacer un poquito de thoughtful wishing sobre México y me parece que sí, con el dato muy simple de que por cada dólar que exporta México a los Estados Unidos, 38 centavos son de componentes de estadounidenses, ¿no? Con lo cual uno puede pensar que Trump se dio cuenta demasiado, si tenía un problema con México, se dio cuenta demasiado tarde, ya no puede pasar esa página en alguna medida sin que le cueste mucho, no solo Estados Unidos, sino su propia coalición, a la coalición que él está tratando de cultivar. Ahí es donde uno puede tratar de mirar y hacer un poquito de thoughtful wishing, no wishful thinking. Si él castiga mucho a México, también está castigando indirectamente a lo que él imagina como su coalición, la coalición que está construyendo. Digamos, esa es la O oportunidad sea, para... Monterrey está más integrado con Texas que Oklahoma con California. Entonces, desde luego, Esa es la oportunidad para México, sin duda, yo exacto. creo que tienes razón, pero yo creo que el problema es que el pastel se va a hacer más chiquito. Entonces, porque esto que decías tú, Beat, es cierto, todo aquel que impone aranceles paga un costo él, además del costo que le impones al otro, lo pagas tú. La economía de Estados Unidos va a crecer menos de lo que se esperaba, va a generar menos empleo de lo que se esperaba, va a tener una inflación mayor a la que se esperaba, porque salvo que toda la teoría económica esté mal y solo Peter Navarro entendió de qué se trata la economía, pues esto tiene un costo de todos tipos, porque si vas a emplear a una persona a hacer autos que antes se hacían en México, vas a tener que desemplear a alguien que a lo mejor hacía alta tecnología. Pues, en fin, los factores de producción son limitados. Pues yo creo que el pastel se va a hacer más chico. La volatilidad misma hace que el pastel se haga todavía más chico y quizá en el fin de la turbulencia, que no tengo idea cuánto vaya a durar, podría estar México mejor colocado relativo a China y Vietnam y otros países de lo que estaba al principio del juego. Pero con cuántas cicatrices en el camino, no lo sé. El que perdió su trabajo en Toluca porque Stellantis ya No cerró recupera, la claro. planta, ya lo perdió. La economía de México pues difícilmente va a crecer este año, una economía que por sí casi no crece. Ahora, un comentario de un potencial ganador y me gustaría saber su reacción. Yo creo que hay un país de América Latina que esto le puede venir bien, que es Brasil, porque si China deja de consumir grano, incluso Argentina, indirectamente grano de Estados Unidos, carne de Estados Unidos, pues el gran productor alternativo es Brasil y el propio Argentina. Y los vínculos comerciales entre Brasil y Estados Unidos son bastante limitados. Entonces el daño tampoco es, o para México, donde representa el 80% de las exportaciones, el 30 y tantos por ciento de nuestro PIB, etcétera. Y entonces creo que ahí Brasil puede colocarse de una forma interesante, pero bueno, eso no sé, tú conoces mucho mejor Brasil que yo, Sebastián. No, estoy completamente de acuerdo y hasta me animo a tratar de introducir creo que el gran ganador es Brasil, por las razones que has dicho. Argentina podría hacerlo porque tiene un perfil de exportación parecido, pero aquí hay una novedad muy nueva para ser redundante, que es que la Argentina, parte de su recuperación, bajo mi ley y bajo cualquier gobierno futuro, depende de estos descubrimientos fenomenales de gas natural en la Patagonia, lo que se llama vaca muerta, que si funcionara bien, se estima que cuando funcione bien va a estar la Argentina minera va a hacer desaparecer a la Argentina ganadera. Pero con el dólar a 60 el barril, como lo tiene Trump, que es algo que él quiere deliberadamente y que forma parte de uno de esos posibles escenarios donde él es exitoso,
eso se transforma en inviable, con lo cual Argentina se hace inviable, en realidad, porque la mayoría de los actores económicos que están apostando a la recuperación de Argentina están apostando a un barril de petróleo por encima de los 70. Si no, es inviable el frac, porque es fracking, no es shale. Sí, porque es una geología muy complicada. Exactamente. Es muy abundante, pero muy complicada. Necesita un umbral de precio que está, a veces lo hace viable y a veces no, con lo cual o se necesita una profundidad financiera enorme o precios razonables. Y así Argentina no es viable con Trump. Sí, yo creo que a eso hay que sumar también que en caso de Argentina hay esa relación muy especial entre Milei y Trump y su entorno, pero parece que también los Estados Unidos han estado en los últimos tiempos empezando a chantajear a un poco a Argentina para que no tuviera relaciones demasiado cercanas con China. Entonces, como que podríamos decir, hay como varios, hay puntos que pueden, o sea, que se activan en ese nuevo contexto internacional, a veces podríamos decir hasta totalmente desconocidos, porque sabemos desde hace tiempo que Estados Unidos no quiere que la Unión Europea tenga mucho comercio con China, pero la verdad es que hasta ahora no lo teníamos tan claro en relación con pues, países como Argentina. Y Brasil, que puede salir ganando en todo este contexto, pues sí, es posible. También hay que sumar a todo este el asunto de Mercosur, ¿no? O sea, los países que forman parte de Mercosur y sus relaciones con la Unión Europea, que pues, quizás podríamos ver ahí finalmente, pues de alguna forma, finalización de este acuerdo y entrada en vigor, aunque con muchos problemas, etcétera. Hay como elementos de spillover de esta situación, porque básicamente lo que hizo Trump fue muy disruptor en el contexto de comercio internacional. Por ejemplo, en lo que temen en el contexto europeo, en el contexto de la Unión Europea, es la llegada masiva de los productos chinos, que no van a tener, digamos, puntos de venta en los Estados Unidos. Entonces, en Europa se teme la deflación, mientras que al menos en la fase inicial, mientras que en los Estados Unidos se habla de la inflación a raíz precisamente de lo que está pasando. Y yo diría que vamos a ver plenamente cómo se desarrollará la situación pues en los siguientes meses, porque a veces es hasta difícil prever las consecuencias que puede tener esa nueva situación internacional, digamos, a corto, mediano y largo plazo. Así es, Beata, nos queda muy poco tiempo. Sebastián, ¿cómo querrías cerrar en este mundo donde las cosas pasan con esta velocidad? Retomando las ideas que ustedes me dieron a mí, quizá me voy a arrepentir de decir esto, pero sería un poco de futurología. Imaginemos cuál sería la solución a Trump. ¿Cómo sobrevive la globalización sin Trump, sin Estados Unidos? Me parece que es una pregunta posible. Y cuando uno piensa en la respuesta, desafortunadamente saquemos a Argentina del escenario, pues es un país muy chiquito, no le importa a Trump si está con China, si no está con China, es muy chiquito. No tiene nada que ver ni con México ni con Polonia, que son los otros dos países que tenemos en la bandera aquí. Me parece que si uno imagina esa solución, que es posible revivir, aparte es posible vivir con un gran welfare effect, ¿no? Para mantener el welfare que generó la globalización, sería una acción diplomática muy improbable, pero para que veamos la dimensión del problema. China sentada con Europa, sentada con el Mercosur. Sentada en decir, bueno, hagamos nuestra free trade. Ahí todas estas nuevas oportunidades, todos ganan, digamos. Pero es algo el Mercosur no puede resolver, si Europa no puede resolver sus problemas de acción colectiva, el Mercosur mucho menos. Bueno, con que lo haga Brasil quizás es suficiente, pero además sentar a China, digamos. Esa sería la solución para que sobreviva la globalización digamos, una solución contundente. Pero imaginamos, los supuestos que eso tiene que cumplir me parece que son irreales, ¿no? A lo mejor Es, se da, porque estamos es en un bien mundo tan... interesante tu cierre, Sebastián, porque de hecho lo que estamos viendo es que está incrementándose el comercio mundial fuera del intercambio con los Estados Unidos. O sea, como que los mercados solos, sin ese pacto político, se están adelantando porque la teoría de las ventajas comparativas es muy potente. O sea, funciona Exacto, exacto. la especialización, la tecnología, lo que ustedes quieran. Pero en fin, yo creo que eso será un tema para otro podcast, cuando tengamos un poco más de información sobre hasta dónde ha llegado esta ronda de aranceles, estos manotados en la mesa, la respuesta de los otros países, etcétera. Beata, muchas gracias. Sebastián, gracias por acompañarnos.
Encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos acá en su podcast favorito. Con su permiso, y nos vemos la semana entrante. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.